Bienvenidos, en este video vamos a ver la conexión de diagramas eléctricos con un esquemático para casas habitación. Primero, vamos a definir lo que es la simbología. Vamos a estandarizar la simbología que vamos a usar en estos circuitos. En una casa tenemos contacto, apagador y foco o salida para una lámpara, ¿sí? Una casa común no tiene una salida diferente como un motor trifásico. Entonces esta simbología es más que suficiente. Son dos tipos de conexiones las que tenemos. La primera, en paralelo. Y aquí en esta presentación me permito explicar la metodología. Voy a trazar una línea para fase, una línea para neutro. Como ven, es conveniente usar colores diferentes para saber dónde llega mi cable al final, ¿no? Luego, para que estén conectados en paralelo, del lado derecho, por ejemplo en este caso neutro, a las dos cargas, y del lado izquierdo, fase a las dos cargas. En otras palabras, del lado derecho y del lado izquierdo, la carga debe de estar conectado a donde mismo. Eso lo hace un paralelo. La siguiente conexión que tenemos es serie. ¿Ok? El truco más sencillo para interpretar el serie es, trazo una línea, por ejemplo, fase es una sola línea, mi carga, una sola línea, mi carga, una sola línea y termina el circuito. En otras palabras, desde que inicia el circuito hasta que termina, puedo trazar una línea. Bueno, son dos focos en serie, agarro la fase, la pongo en un tornillo del foco, del otro tornillo, como si fuera la salida, conecto el otro foco, finalmente del segundo tornillo del segundo foco, conecto mi neutro. Esto sería un circuito en serie o dos focos conectados en serie. Solamente existen estas dos formas de conectar cargas. Todo lo demás es una unión de ellas. Vamos a ver un ejemplo. Dos focos y un contacto en paralelo controlados por un apagador. Bueno, metodología primero, trazo fase, trazo neutro, todos mis elementos en la parte de arriba, que son dos focos, un contacto y un apagador. Primero, los dos focos y el contacto están en paralelo. Del lado derecho están conectados a donde mismo, del lado izquierdo están conectados a donde mismo. Para que el apagador los controle, corto la fase aquí con el apagador. Recordemos que un apagador es un cable que está abierto. Cuando yo lo toco, lo presiono, lo manipulo, se cierra. Es la única función del apagador. Vuelvo a explicar. La fase la conecto al apagador o abro el cable de fase, pongo el apagador y del otro lado o la salida del apagador van mis cargas. De esta forma tengo tres cargas en paralelo porque del lado derecho y del lado izquierdo están conectados a donde mismo. En este caso neutro y el apagador. Siguiente ejemplo. Dos focos y dos contactos controlados en serie. Dibujo mis dos focos, mis dos contactos en serie. Habíamos dicho que para que estuvieran en serie se dibujaba una línea imaginaria. Es una sola línea, no puede haber dos caminos. Controlados por un apagador. De igual manera, para que esté controlado por el apagador, corto uno de los cables de alimentación, pongo mi apagador y ahora sí a las cargas. En este caso, los 5 elementos están en series como se observa, porque puedo trazar una línea imaginaria desde el principio hasta el final. Muy bien, siguiente ejemplo. Un foco controlado por dos apagadores en serie. Tengo un foco, lo conecto a neutro. El primer apagador, agarro una línea de alimentación, en este caso la fase, la corto. A la salida de ese apagador pongo el otro apagador y de ese apagador a mi carga. En este caso, los tres elementos están conectados a la fuente y en serie. Siguiente ejemplo, dos focos en paralelo. Para que estén en paralelo, voy a repetirlo, del lado derecho y del lado izquierdo están conectados a un mismo punto, controlados por dos apagadores en serie. Para que estén en serie, se traza una línea imaginaria y solamente puede haber un camino.
En este caso corto la fase, pongo en primer apagador, a la salida el siguiente apagador y a la salida de este las cargas que tengo. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que vimos al principio, serie y paralelo, solamente lo estoy uniendo de diferentes formas para conectar. Cada uno de estos circuitos tiene un funcionamiento o una aplicación específica. Posteriormente lo veremos en otros circuitos, en otros videos, perdón, y en otros circuitos. Vamos a continuar con otro ejemplo. Un contacto controlado por dos apagadores en paralelo. En los circuitos anteriores, en todos los apagadores los puse en el lado de fase. ¿Por qué? Vamos a explicarlo con este. Porque la fase aquí la estoy cortando en el primer apagador. ¿Qué significa esto? Que en esta parte del foco no tengo corriente. En esta parte, si el apagador está apagado, no tengo corriente, puedo cambiar yo el foco y accidentalmente tocar los tornillos o el casquillo, por ejemplo, pero no va a tener corriente porque lo apagué desde la fase o desde el apagador. Corté la fase. Todo el cable azul que muestro aquí no tiene corriente si está apagado este apagador, el primero. Por eso, por normatividad, se corta la fase. Pero ¿qué sucede si yo corto el neutro como lo puse en este circuito? Tengo dos apagadores en paralelo, del lado derecho y del lado izquierdo están conectados a donde mismo, pero no corto la fase, corto el neutro. Bueno, el funcionamiento es el mismo. Mi carga, en este caso el contacto, no va a funcionar hasta que los apagadores le pasen neutro. ¿Por qué? Para que se cierre el circuito. Si no se cierra el circuito, imagínate que tienes una pila y vas a conectar un foco y nomás le conectas un cable. ¿Prende el foco? No. ¿Hasta cuándo prende? Hasta que pongas el otro cable. Y no importa si el cable que falta es el positivo o el negativo. Lo mismo pasa aquí. Necesitas fase y neutro para cerrar el circuito. Por eso, ¿funciona igual? Sí funciona igual. ¿Qué cambia? Que como no corto la fase, puedo tener corriente en este cable azul. Y yo puedo manipular aquí el apagador, tal vez lo necesite cambiar y lo manipulo, pero tengo corriente por este cable azul. Por eso, si yo necesito quitar este foco, por ejemplo, apago el apagador y ya no tengo corriente. En este caso, apague o prenda el apagador, puedo tener corriente en el cable azul. Por eso, cortamos la fase y no cortamos el neutro. ¿El funcionamiento es el mismo? Sí. ¿Cumple con el texto solicitado un contacto controlado por dos apagadores en paralelo? Sí. Los dos apagadores están en paralelo y están controlando el contacto. Pero, por normatividad, nosotros en la casa o cuando hagamos un plano debemos de cortar la fase. ¿Ok? Bueno, estos son 5 diagramas propuestos adicionales que por ahí van a quedar pendientes para que practiquen.